Para esta clase lo que vamos a ver es el tema de clases y objetos, pero lo que vamos a ver en particular es el tema de métodos dentro de las clases, cómo se crea una funcionalidad. Por ejemplo, bueno, acá hagan de cuenta que no tenemos nada. Yo tengo acá mi proyecto, un paquete controlador, ¿sí? Y bueno, acá hay un main para probar, ¿sí? Crear los objetos. Vamos a hacerlo esto de vuelta. Miren, yo voy a borrar esto también está, ahí. En CRC voy a hacer clic derecho, crear un nuevo paquete y el paquete lo voy a llamar models, o sea, modelos. Ahí irían todos los modelos, ¿estamos de acuerdo? Models. Ahora, yo primero en el models voy a crear clic derecho, new, class y acá va en name el nombre de mi clase. En este caso vamos a hacer un ejemplo, a ver, de un empleado. Vieron que al empleado le tiene un sueldo, pero eso le descuentan la jubilación, le aumentan el salario y le descuentan la obra social y después no cobra lo que le prometieron, se cobra un poco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a crear varias funcionalidades para hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a ver, crear un método que calcule el aporte de jubilación de un 11% referido al sueldo del empleado. ¿Estamos de acuerdo? Uno que calcule cuánto es el salario que tiene que cobrar por hijo, dice que es, bueno, el salario por hijo, hagamos de cuenta que es un 5%. ¿Estamos de acuerdo? Por hijo. Es un ejemplo, ¿no? No es de la vida real, pero parecido. Obra social, hagan de cuenta que sería que calculan un 7% del salario que cobra, del sueldo que cobra el empleado. Bueno, tenemos para hacer funcionalidades, hay que hacer 3 métodos para lograr esto. ¿Dónde? Dentro del modelo. Por lo tanto, primero me voy a crear el modelo, yo digo voy a crearme un empleado, primero va el modelo, la clase. Acá no se selecciona nada, tiene que estar todo en blanco, no se selecciona nada. Finish y tenemos nuestra clase, public class empleado. Vamos a empezar definiendo los atributos, eso lo vimos en la clase anterior, o en los videos anteriores de clase y objeto, ahí está todo eso. Cómo se crea atributo, constructor, setter y getter y toString. Repasen eso, ¿sí? Ahora, lo primero, un empleado va a tener en una base de datos, va a tener un base privado, va a tener un entero que va a ser el ID, o sea, el número del empleado. El 4 es Cristian, por ejemplo. El 5 es Pepe en mi base de datos. ¿Sí? Esto es más para que tengan luego en la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Identificador, ID. Ahora sí empecemos. Vamos a poner un private y vamos a definir, bueno, el empleado tiene un apellido. Pongamos apellido. Ahí está. ¿Qué más tiene? Tiene nombre, ¿no? Sí, pero bueno, con el apellido es suficiente. Después le ponen ustedes el nombre, ¿sí? Hagamos con unos cuantos atributos. Private, y también le vamos a crear, en este caso, que tenga un sueldo. Sería un tipo doble. Este le vamos a poner sueldo básico, le vamos a poner. Algo así. Acá estaría guardado el sueldo del empleado. ¿Sí? ¿Cuánto cobra de básico? Y bueno, hasta ahí sería ID. Bueno, tenemos el apellido y cuánto cobran. Si quieren también pueden agregar la edad del empleado, ¿sí? O antigüedad también se podría hacer. Bien. Pero bueno, trabajemos con esos 3 nada más. Obviamente se pueden agregar más características, sí. ¿Sí? Bien. Ahí está, trabajamos con esas 3. Profe, a ver, yo quiero generar ahora el constructor. Había uno o muchos constructores, lo que ustedes quieran. Para eso tienen que presionar Alt, Shift, S y aquí se le va a generar, ¿sí? Una lista. En esta lista ustedes dicen, eligen, genérate constructor usando file, ahí. Y van a decir, che, mira, quiero un constructor vacío, deseleccionan todo, nada, vacío. O sea, no seleccionan nada, ahí están los 3 atributos que han creado. ¿Estamos de acuerdo? No seleccionen nada, generate. Sáquenle el super y ahí tienen su constructor vacío. Así de fácil. ¿Sí? Bueno, si no lo quieren hacer de esa forma, con el atajo, clic derecho, se van a Source, ¿sí? Se van acá, generar constructor usando los files. Lo mismo, generar y listo. Bien, entonces acá tenemos, ¿sí? Ahí está el empleado. Ahora, tenemos un constructor vacío, o sea, el objeto iría a crear todo vacío. ID va a tener, no, apellido tampoco y sueldo tampoco. Lo que sí me gustaría hacer ahora es hacer otro constructor. Alt Shift S, generar constructor, pero en este caso que tenga toda la información. ID, que le pasen un apellido y que le pasen, bueno, el sueldo. Sáquenle el super. ¿Sí? Ahí está, verlo, para que se vea mejor. Y ahí está, y tiene un constructor con todos los parámetros. Por acá pasa el ID. A ver, más grande.
Por acá le pasan el ID, el apellido y el sueldo. Eso se van a los atributos. ¿Estamos de acuerdo? Por medio del constructor. Luego lo que teníamos nosotros también es el toString, ¿se acuerdan? Para mostrar toda la info. Bueno, algbs y hay algo que dice generate toString. En el toString le van a dar a elegir qué información quiere mostrar. Por ejemplo, el ID, el apellido, el sueldo, ¿qué quiere mostrar? Si quieren todo, tiene que estar seleccionado todo. Sí, los tres. Yo voy a seleccionar los tres. Así que pongo generate y ahí tienen un método que retorna un string que se llama toString, que no recibe parámetros, no recibe nada, y retorna obviamente esta concatenación. Une esto más el atributo, esto más el atributo, sí, sí. O se está devolviendo con todo un string. ¿Estamos de acuerdo? Arriba del toString lo que vamos a hacer algbs generate getter y setter. Acuérdense que había, por la propiedad de encapsulamiento, teníamos que acceder, ¿no?, a los atributos. Tanto asignarle o tanto conseguir. Entonces quiero un setter y getter para el apellido, para el ID y para el sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Para los tres lados. Y ahí están los setter y getter. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces ahora me voy, miren, tan fácil, me voy al controlador, me creo algo para probar y empezar a crear los objetos. New, class, y vamos a poner aquí main, como ponían ustedes. Public static, porque ahí quiero que pruebe, o sea, cuando ejecuto, que se pruebe si se creó el objeto. Y perfecto, acá tienen lo que siempre venían trabajando a lo largo del curso. ¿Estamos bien? Profe, por un lado tengo el modelo, por otro lado tengo para probar. Para probar es, como digo, voy a crear el objeto a ver si funciona. En este caso el objeto es empleado, o sea, la clase es empleado, ¿no? ¿El objeto de qué tipo tiene que ser? Entonces pongan empleado, el nombre de la clase, que está aquí. Acá arriba, ahí está el nombre de la clase, empleado. Pongamos empleado, control espacio, ayúdense con el control espacio, y se va a hacer un import. ¿Por qué un import? Ahí lo borro. Lo pongan en control espacio, miren, empleado dice que está en ¿dónde? En models, está en otro lugar. Por tanto, necesita de una importación. ¿Sí? Cuando ustedes quieren usar cosas que están en otro lugar, se hace un import. ¿Sí? Lo mismo que ustedes cuando jugaban con el escáner. Escáner, control espacio, y se hacía un import. Venía de algún lado, digamos. ¿Bien? Entonces, ahora como el modelo está en otro lado, ¿vieron? Ahí te importa. Dice que ese modelo está en la carpeta, obviamente, models. Para que tenga referencia de dónde está. Como luego sigue el nombre del objeto, E1 lo voy a poner, igual a new y el nombre del constructor. El constructor, ¿quién era? ¿Cuántos constructores ven aquí? 1, 2. ¿Cómo se llaman? Empleado, igual que la clase. Bien, entonces acá pongamos empleado, esto no es la clase, no estoy escribiendo la clase, sino el nombre del constructor. ¿Sí? Control espacio y miren, ahí me aparecen los dos constructores. Siéntanse libres de elegir el que quieran. Yo en este caso voy a elegir el que tiene toda la info. Yo voy a decir que tenga el ID 1, el apellido, vamos a decir que ponga Ballesteros, vamos a poner ahí. Y vamos a poner un sueldo. El profe cobra, no sé, 10.000. ¿A dónde cobra? Bueno, 40 ponemos. Bien, listo. Entonces ahí tengo mi objeto, ¿vieron? Usé el constructor que tiene toda la información, todos los parámetros. Se llama E1. Yo quisiera mostrar a ver si realmente el objeto se creó. Uso para imprimir el system E1, o sea, el objeto, punto, y llamo a qué método. ToString para mostrar toda la info. Miren, guarden todos los cambios, ¿no? Ejecuten. Y ahí se le va a imprimir y dice que el empleado tiene un ID 1, apellido Ballester, y está bien o no, se cargó correctamente el empleado. ¿Sí? Algo más que habían visto es que yo antes podría haber hecho E1.set y haberle cambiado capaz el apellido. El sueldo. Set sueldo. Ahora el profe gana, no sé, 70. ¿Qué se va a mostrar entonces cuando haga el toString? ¿70 o 40? Y 70 es el último. Depende en qué orden pusieron las líneas, obviamente. Y obviamente tendría que imprimirse 70. Y está bien, ¿vieron? ¿Pueden modificar el objeto? Sí, es el tema de setter y getter. ¿Sí? Bueno, no estamos en ese tema, pero bueno, para que vean. Ya tengo mi objeto, lo imprimo, es más. Miren aquí, E1 es el objeto, ¿estamos de acuerdo? Estoy aquí, pero mi modelo está en otro lado, acá. E1 viene creado a partir del modelo empleado, o sea, E1 tiene todo lo que tenga un empleado. Es más, pueden hacer control, se posicionan sobre la clase, ¿vieron ahí? Open Declaration va a abrir la declaración, o sea, el modelo
no suelten el control, clic, y ahí está. Clic izquierdo. Ahí. Y me lleva al modelo. ¿Vieron? Hagamos de vuelta, pero hagamos con el toString. ¿Ven más el constructor? Miren. Control, Open Declaration, ahí estoy sobreempleado. ¿Y me va a llevar a quién? Al constructor que estoy usando. O sea, se está haciendo referencia. El toString lo mismo. Va a abrir la declaración y te va a llevar al método. ¿Vieron? Ese es un método que está creado. ¿Qué método es? ¿Return o void? Return, porque retorna algo, ¿que no? O sea, con que devuelva algo específico, un método con retorno, con salida. ¿Cuántos parámetros tiene? Ninguno, porque puede tener 0, 1 o muchos parámetros. Depende de lo que ustedes quieran hacer. ¿Estamos bien? Bueno. Aquí yo estoy llamando a un método. Como el método me dice aquí que retorna un string, ¿estamos de acuerdo? Un string, ¿no? Profe, a ver, si retorna un string, ¿dónde lo podemos guardar aquí? En una variable string, ¿qué no? String que se llame, no sé, info empleado, y ahí recién poner E1 y tráeme todo ese string y guardarlo acá. ¿A quién voy a imprimir ahora? Info empleado. ¿Se acuerdan que siempre yo les decía cuando hagan un método con retorno, guarden el resultado en una variable y luego, bueno, jueguen con esa variable? Es lo mismo acá. ¿Devuelve algo el toString? Sí. ¿Lo pueden guardar en una variable? Sí. Y bueno, juego con esa variable. Miren, guarden todos los cambios acá arriba, ejecuten la aplicación y está todo de vuelta. ¿Vieron? No siempre pongan siso e1.toString, no. A veces puede ser de esta forma o van a encontrar códigos de diferentes formas. ¿Sí? Bueno, volvemos a la anterior porque lo estaba haciendo ahí nada más. ¿Sí? Bien. Profe, a ver, me gustaría crear algo como esto. Dice que, a ver, aporte de jubilación, dice que hay que calcular un aporte de jubilación del 11%. Creemos un método que nos calcule ese aporte de jubilación de un 11%. ¿Estamos de acuerdo? Creemos algún método. ¿Dónde lo creo? ¿Aquí o acá? En el modelo. En el modelo, pues estamos trabajando con el modelo. El empleado tiene que tener esa funcionalidad. Entonces acá abajo del toString, y obviamente antes de terminar la llave, obviamente de la clase, creamos un método. Entonces voy a crear un método público. En este caso, miren, que retorne cuánto es el 11%, ¿sí? De algo, sería, como el sueldo es doble, esa pequeña el pequeño 11% ¿de qué tipo sería? ¿Entero o doble? Y doble, ¿que no? ¿Puede dar un coma? Sí, seguro puede dar, o no. O como no puede dar, entonces doble, ¿sí? Si le ponen entero, están diciendo que siempre va a devolver un entero. Así que digo, este método public va a retornar un doble, que sería ese 11%. Y le voy a llamar, no sé, calcular jubilación. Es un método, como lo hacían siempre, ¿sí? ¿Qué necesitan para calcular la jubilación? ¿Qué parámetros hay entre paréntesis? ¿Necesitan algo? No, ya saben que es 11%, ¿que no? ¿Sí? Este método que voy a crear, ¿tiene acceso a los atributos? ¿Qué dicen? Sí, miren por qué. Porque el toString usa el ID, así que tiene acceso total, o sea, porque está dentro, ¿vieron? Entonces pueden acceder. Son variables globales, como si fueran variables globales. Bien, entonces yo puedo usar. ¿Necesito algo? No, necesito yo tener el sueldo de dónde voy a sacar y nada más, porque 11 ya sé que es 11, así que no necesito nada más. Entonces, sin parámetros. Llave, llave, y obviamente esto tiene que acá hacer la funcionalidad. Bueno, hay que calcular la jubilación de un 11%. ¿De dónde van a sacar el 11%? A ver. Del sueldo. Del sueldo básico. Entonces sería, si el sueldo es el 100%, ¿cuánto representa el 11%? Una regla de 3, ¿que no? Esa sería mi X. X sería igual a multiplicar el sueldo por el 11 partido todo entre 100. ¿Que no? Y ahí tenemos nuestra X, sería eso que tenemos que retornar, ¿sí? O devolver. Bien, hagamos eso. Sueldo por 11 partido entre 100. Bueno, le voy a calcular aquí, le voy a poner, crear una variable doble, jubilación, le voy a poner, y sería, era el sueldo básico, ¿no? Uso una variable de aquí, esta. Para usar una variable, ¿qué tengo que poner? Puedo poner TIS, sueldo básico, multiplicado por el valor de 11, que es el porcentaje, partido todo entre 100, y aquí yo ya tengo guardado ese 11% en dinero, o sea, ¿cuánto es? ¿Qué me falta? Devolver, porque acá vos dijiste, estás prometiendo un doble, ¿o no? Entonces, tiene que retornar un doble. ¿A quién? Jubilación. ¿Por qué jubilación es de tipo doble? ¿Porque esto puede dar un doble? Sí.
Hay una división por medio, así que listo. Listo, ahí está. Hemos calculado, guardé la variable y la variable sale para afuera. Lo mismo que hacían siempre. Pero aquí, ¿a quién estoy usando yo? Al atributo, porque tengo acceso a eso, entonces lo que tenga ese sueldo, lo uso, no hay problema. No me interesa cuánto tengo, pero lo puedo usar. ¿Sí? Miren, miren acá. ToString, ¿puede usar el ID? Sí, para imprimir. Pero ¿por qué acá el profe no lo pone tis? El ToString no pone tis.id. Porque el tis es opcional. En este caso, fíjense que yo estoy poniendo sueldo básico. Tis, sueldo básico, y es el atributo, ¿que no? Pero si no lo ponen y están dentro de la clase, no hay problema. O sea, da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué da lo mismo? En el constructor, si se dan cuenta, acá ahí dice, ¿cuál es el atributo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Atributo. ¿Cuál es el atributo? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál es? Izquierda. ¿Cómo se dan cuenta? Por el tis, ¿no? El parámetro se llama ID, el atributo obviamente se llama ID, ¿o no? ¿Qué pasa si acá le sacan el tis? Ahí como que medio raro, digamos. ¿Cómo te das cuenta si quién es el atributo y quién el parámetro? Acá puede ser que este sea el parámetro, le está asignando el parámetro, o sea, ¿se entiende? O sea, el tis se usaría en ese momento para diferenciar, ¿vieron? Quién es atributo y quién es parámetro. En este caso, ¿necesito el tis? No, ¿no? Podría omitirse, pero no hay otra variable que se llame sueldo básico, así que... ¿Estamos bien hasta ahí? He creado un método, vamos a probarlo, a ver. Guarden los cambios, vayan a main 1, el E1 tiene ese método que dicen ustedes. ¿Quién dice que no tiene el método todavía? ¿Tengo que volverlo a crear? ¿Qué dice? Yo le estoy preguntando, ¿el objeto va a tener calcular jubilación, sí o no? ¿Este E1 sí? Bien, vamos a probar. E1, punto, y escriban calcular, y ahí está. Si no le aparece es que están mal, obviamente. ¿Sí? O han creado mal o han creado en otro lugar, digamos. ¿Sí? Y ahí está el método, dice 2 puntos, devuelve que, siempre analicen esto, 2 puntos, ¿qué dice? Doble, te promete un doble. ¿Estamos bien? ¿Listo? Ah, ya sé, porque ya saben manejar método, entonces es más fácil. Va a crear una variable doble, le voy a poner jubilación, no sé. Ahí está, o el nombre que quieran, y hago un CISO y imprimo la variable jubilación. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos a ver. Y perfecto, me da que el 11% de esto es algo así. Y después lo calculan ustedes, pero bueno, ahí me está dando el 11%. ¿Sí? A menos que el cálculo esté mal, si está mal lo revisan y lo cambian aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya probamos uno de nuestros métodos y funciona o no. ¿Sí? Vamos a probar lo siguiente y vamos a crear todos los métodos. ¿Sí? Salario de por hijo, dice de un 5%, dice. El 5% parece fácil, sería el mismo cálculo que hace rato. Pero dice por hijo, dice. En nuestro modelo, ¿tenemos los hijos? ¿Hay algún atributo que dice la cantidad de hijos? No. ¿Sí? ¿Y tendría que tener un empleado? Y sí, porque en una base de datos tendría que tener registrado su ID, el apellido, su sueldo y cuántos hijos tiene, por la duda, ¿viste? Entonces, profe, ¿puedo alterar mi modelo? ¿Se puede? Porque acá ya creé el objeto, ¿qué no? ¿Puedo alterar el modelo? Y sí, siéntanse libres de modificar el modelo como quieran. Private int, y voy a poner cantidad, hijos. Siempre lo atributo con minúscula. Si tiene dos palabras, la segunda empieza con mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? La clase siempre empieza con mayúscula y luego todo minúscula. Eso sigan ahí. Cantidad de hijos, perfecto. Mi constructor, profe, no tiene la cantidad de hijos. ¿Qué hago? Este constructor está siendo usado aquí, ¿o no? 3 parámetros. Pero me falta la cantidad de hijos, ¿que no? Si quiero modificar este constructor. Una de las alternativas sería crear otro, algbs, generate constructor y eliges todos, digamos, hasta la cantidad de hijos. Y acá se creó otro, o sea, tendríamos 3 constructores. Este está más completo todavía porque tiene la cantidad de hijos. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Bueno, este súper lo borran porque ese es otro tema, ese tema de herencia, luego lo vamos a ver. ¿Qué me están faltando? El toString, ¿estaría mostrando toda la info? No, ¿no? Bueno, borren el toString, no se preocupen, se vuelve a generar. Algbs, generate toString, ahí está. Y elijo que se muestren todos los atributos. Listo, perfecto.
Bien, modifique el toString. Ahí está la cantidad de hijos. Sí, está mostrando. ¿Me faltan los setter y getter para cantidad de hijos? Sí. Por ahí quiero modificarlo o conseguir el valor. Acá algbs. ¿Está? Y ahí tendrían sus setter y getter de la cantidad de hijos. Bueno, volvamos. Volvamos al main. Este está bien, el constructor sigue funcionando porque he creado otro, ¿vieron? Que tenga otro parámetro. Entonces acá, miren lo que voy a hacer. Vamos a borrar. Me da a elegir a otro. Ahí yo voy a elegir que está más completo. Que recibe también un entero que es la cantidad de hijos. ¿Sí? Bueno, yo en este caso voy a copiar todo. Acá vamos a poner... pongamos de vuelta. Entero, vamos a poner un sueldo de 40. ¿Está? Y cantidad de hijos, vamos a poner todo. ¿Sí? Pongamos dos así para que se calcule más. Si ponemos uno va a dar el mismo cálculo, digamos. Pongamos dos. Ahora, bien. Vamos a miren, entonces estoy usando ahora el otro constructor. Control, Open Declaration y se van a dar cuenta que está usando este constructor. ¿Vieron? Ahí se van a dar cuenta. Guardemos, ejecutemos de vuelta y obviamente miren el toString ahora muestra hasta la cantidad de hijos. ¿Vieron? No pasó nada, o sea, solo modifiqué ¿qué? El atributo, el constructor porque quería crearme otro y el toString y generar los setter y getter de valor. Los mismos pasos. ¿Estamos bien? Es más, si no les sirve el otro constructor lo pueden borrar porque estaría el vicio. Si no lo estoy usando, bueno, está el vicio, entonces lo saco. ¿Sí? Porque está el vicio, no lo estoy usando. Bien, guarden, no pasa nada. O sea, no pasó nada. Pero bueno, ya tengo la cantidad de hijos. Ahora sí podría hacer esto. Salario por hijo de un 5%. Por hijo. Primero, ¿qué hacemos? Calcularíamos el 5% y depende cuántos hijos tenga. Por la cantidad. Vamos a multiplicar por la cantidad. ¿Qué no? Bueno, hagamos eso. ¿Dónde? En el modelo. Váyanse acá al final. Vamos a copiar el mismo. Este que está aquí. ¿Y este va a devolver un doble? Sí. Pues yo quiero saber el salario. Entonces acá se llama calcular. No le pongan calcular. Luego cambien el nombre, ¿no? Salario. Le podría haber llamado salario directamente. ¿Recibo algún parámetro? No, porque yo el sueldo básico ya lo tengo en el modelo. La cantidad de hijos está en el modelo. Así que, ¿qué más? El 5% no, porque un 5, ¿para qué me voy a decir, che, pasame un entero A que valga 5? No tiene sentido, digamos. Sí, porque ya sabes que vale 5. Ahora, acá sería salario. ¿De cuánto era? De un 5. Y cambian por 5, ya tenemos el salario. Es el 5% del salario, del sueldo. Ahora hay que devolver por la cantidad de hijos, hay que multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que haríamos es que al salario le asigno lo que tiene salario multiplicado por ¿cuánto? Tis.qué? Cantidad de hijos. ¿Estaría bien ahí? El salario que calculé lo multiplico por la cantidad y se guarda en la misma variable. Entonces ese sería el salario total. O créense otra variable también, no hay problema. Entonces, ¿a quién devuelvo? A salario. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Puedo sacar el TIS de aquí? Sí, porque no hay problema. Como quiera, ¿no? Si trabajan con TIS no hay problema. Sin TIS también, tampoco hay problema. Bien, entonces ahí está. Tengo el 5, lo multiplico por la cantidad de hijos y perfecto. Vamos a llamar calcular salario acá en el main. Lo voy a hacer acá abajo. Digo E1, punto, llamar al calcular salario. Ahí está, devuelve un doble. No recibe parámetros, o sea, no tengo que mandar nada. Pero sí voy a guardar esta en una variable doble que se llame salario. Salario empleado. O salario empleado. Es una variable cualquiera esto, ¿no? Esto no quiere decir que sea jubilación, no quiere decir lo que la variable esta que está dentro del método, ¿no? Nada que ver. ¿Sí? Son variables diferentes, son variables contenedores diferentes, nada que ver. ¿Sí? Por eso ahí le puse otro nombre para que después no entren en duda. Imprimamos eso, imprimamos el salario, a ver cuánto nos calcula y nos tiene que decir aquí, bueno, me dio 4.000. Capaz que me dio 2.000 y 2.000. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces ahí ya tenemos un método para calcular el salario. ¿Qué más me falta?
Bueno, obra social lo pueden hacer también. Sería como el de las jubilaciones. Así que le vamos a cambiar, copiamos, vamos a poner obra social. OB le vamos a poner, OB. Obra social. Obras, OS creo que se llama. Sí, OS. Bien, no recibe nada. ¿Y que sería de cuánto le puse? 7%. Modifican por 7. Acá, miren. Yo siempre lo guardo en una variable y luego retorno a la variable, que no. Pero ahora como están un poquito subiendo de nivel, podríamos hacer esto directamente. Aquí, aquí y listo. Return, el sueldo básico multiplicado por 7 partido entre 100. ¿Da un número? Sí. Y ese número se retorna directamente. Me ahorré una línea, ¿sí? Pero bueno, cuando se empieza tenés que guardar en variable y luego retornarla, ¿vieron? ¿Para qué? ¿Sí? Es más, hay veces código largo lo pueden hacer en una sola línea directamente. Eso es más eficiente, depende, y se entiendan, ¿no? Obviamente. Bien, calcular OS. O le pongamos bien, obra social. Obra social. Esta también la podrían probar, así que pone una variable doble, o obra social, OS, y le llamo del objeto primero E1. Calcular obra social, y ahí está, y vamos a hacer un CISO, y de la OS, ahí está. Perfecto, ahí tenemos el cálculo de la obra social. ¿Estamos de acuerdo? Referido obviamente siempre al sueldo básico que están tomando. Chico, a ver, si cambia esto, ¿los resultados van a cambiar si cambia el sueldo? Y sí, porque no, a los métodos no le interesa, digamos, el valor que tiene el sueldo. Porque todos los empleados cobran distinto, ¿vieron? Depende de la categoría que tengan. ¿Vieron? Cálculos diferentes. Y eso es lo bueno de hacer un método, digamos, son genéricos, digamos. O sea, vos le mandás datos o usan datos y te calculan, digamos, un resultado. ¿Estamos bien? Bueno, así que no me interesa cuánto cobra. Los métodos hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, tenemos 3 métodos, pero ahora se me ocurre que podríamos hacer un método para, a ver, miren esto, a ver. Vieron que acá yo te digo, a ver, obra social. Ah, aquí miren, en la cantidad de hijos, miren, ¿qué pasa si la cantidad de hijos me dice es 0? En el sistema te cargan 0. Hay uno que va a devolver 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahí dice 0 y está bien, porque si tiene 0 hijos, ¿cuánto sería el salario? 0, pues no cobra nada. Está bien, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Sí, de todo lo que vos quieras hacer. Pero depende de qué quieres mandar. Ahora quiero hacer un método para mandarle un parámetro. ¿Vieron que a esto no le mandás nada? Pero me gustaría hacer uno que mande un parámetro y, bueno, a usar ese parámetro. A ver, vamos a ver uno. Bueno, voy a hacer ahora un método que, a ver, me duplique o me triplique el sueldo, digamos. O me agregue un plus, digamos. Vieron que a veces te agregan, dicen, no sé, en Navidad, un bono, hagamos de cuenta, al empleado, y hagamos que ese bono sea de acuerdo a la cantidad de hijos que tenga. ¿Sí? Si tiene más de 2, a ver, vamos a escribir, ¿sí? Para que no nos olvidemos. Vamos a agregarle un bono. Bono de 5.000. Un bono nada más, a ver. Un bono, ¿sí? Si la cantidad de hijos es 2, ¿sí? A ver, el bono sería... No sin la cantidad de hijos. Hagamos un bono nada más. Sí, que reciba un bono. Y eso lo vamos a aumentar obviamente al salario, al sueldo básico que tenemos. ¿Sí? O sea, vamos a cubrir un plus, digamos, un plus más. Bueno, para eso me tendría que crear yo aquí en el modelo. Voy a decir, che, mira, ve, me tienen que mandar el bono, o sea, cuánto es, y crear un método que, en este caso, voy a devolver también un doble para que lo vean, que sería el total que va a cobrar. Y voy a poner aquí calcular, sumar bono. Como parámetro va a recibir el bono, o sea, el valor del bono, o sea, o el plus, el extra, ¿sí? Y ese bono yo se lo voy a sumar a el sueldo básico que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Va a cobrar capaz 5.000 más, o viene otra empresa es 10.000 más, ¿sí? No sé. Entonces, ese bono se tendría que sumar ¿a quién? A TIS, punto, sueldo básico,
le asigno tis.sueldo básico más el bono. Y luego haremos un return del sueldo, o sea, cuánto está cobrando hasta ahora. O sea, lo único que hice es que manden aquí un número y ese número se sume al sueldo, nada más. ¿Sí? Vamos a probar. Sería E1. Sumar. Y dice que acá recibe un parámetro doble, así que hay que mandarle un número, digo un bono de 5.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Este método me va a devolver el valor del sueldo más ese bono. O sea, sería, si cobra, ¿cuánto era en pantalla? Tenía 80, va a cobrar 85, ¿estamos de acuerdo? 85. Porque acá estoy mandando 5, así que tendría que cobrar 85. Acá voy a crear una variable doble, sueldo más bono. Y luego impriman esa variable, sueldo más bono, y ahí van a ver que pueden usar el parámetro. 85, ¿vieron? Ahora si viene y te dice, che, mira, cobra 7.000 más ahora. Viene 7.000 y ahora, ¿vieron? El método vos le mandás la información que sea y él tiene que hacerlo, digamos. En el main. En el main se mandan los datos. ¿Vieron? Ahí estoy mandando los datos. Y los modelos son los que reciben acá. ¿Sí? Es más, ahí se dan cuenta, ¿vieron? Mandé un parámetro, 7.000. ¿El método acá lo recibe? Sí, un doble bono. ¿Y lo que hace? Bueno, acá hace un código nomás. Lo suma. ¿Estamos bien? Y lo retorna. Para ver esa variable. Miren aquí. Profe, ¿el método puede retornar una variable? Sí, perfecto. ¿Puede retornar un atributo? También, no hay problema. Así que no hay problema. ¿Vieron? Siéntanse libre de retornar una variable, o sea, en este caso la variable local sería salario, se está retornando, y en este caso, ¿qué está retornando? Una variable que es global, o sea, el atributo. ¿Se puede? Sí. Los métodos tienen acceso a todo lo que esté dentro de la clase. ¿Sí? Bueno, ahí ven uno cómo mandar un parámetro y utilizarlo, ¿estamos de acuerdo? Ahora hagamos otro método, pero en este caso que me imprima, vamos a hacer public void que no haga nada, solamente quiero que haga un proceso y le vamos a poner a este mostrar factura. Mostrar recibo de sueldo. Recibo sueldo. ¿Sí? En este caso, a ver, mostrar recibo de sueldo. Bueno, no quiero hacer nada, no quiero que me manden parámetros ni nada, pero solamente quisiera imprimir. Voy a imprimir, por ejemplo, asterisco, recibo de sueldo. Capaz que necesite el periodo, ¿vieron qué periodo cobran? O sea, ¿qué mes? Así que, pero el mes. O un string directamente. El mes. Imagínense que me dan el mes. El recibo, la boletita de sueldo, necesito saber de qué mes es el sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Y capaz, ¿qué más puede ser de una...? Bueno, recibo de sueldo creo que viene eso y nada. Bueno, recibo de sueldo. Luego vamos a mostrar también quién es la persona que está cobrando. Apellido, 2 puntos, más quién. ¿Cómo mostraría acá el apellido? tis.apellido. Listo. Ahí estaría mostrando el apellido. ¿Sí? CISO y acá iría el sueldo. Ya vamos a poner el sueldo ahí, pero bueno, acá imagínense que va el sueldo. Por el momento pongamos el sueldo básico, aunque no sería el sueldo básico. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos bien hasta ahí? Estoy imprimiendo una boletita. El mes, ¿dónde lo pongo? Y lo pondríamos acá antes. CISO, capaz, podríamos hacer que periodo trabajado, 2 puntos más la variable mes. Como es un string, seguro me está mandando enero, febrero, marzo, no sé. Supongamos que me está mandando. Bueno, ahí. Eso es lo único que quiero que haga. Voy, solamente que haga un proceso. En este caso es mostrar. Pero un proceso no quiere decir que solamente mostrar, mostrar, mostrar. No, acá podrías hacer un cálculo, no sé, al sueldo, asignarle el sueldo por 2, no sé, algo así. Estoy duplicando el sueldo, ¿que no?
Un proceso no quiere decir que sea solamente imprimir, ¿no? Imprimir como estoy haciendo ahí. Si no, puede hacer cálculos, sí, puede usar un if, puede usar un switch, sí, lo que sea. Un proceso es hacer algo, digamos, ¿sí? Bueno, pero ahí le aclaro que pueden hacer lo que quieran. Lo mismo que acá podrían calcular algo así, o podrían llamar a otra cosa. Bueno, se puede hacer lo que sea. Yo solamente quiero que muestre. Ahora voy a llamar al mostrar recibo de sueldo. Voy a llamarlo acá abajo. Sería E1 del objeto E1, mostrar sueldo. Me dice que recibe un string. Yo le voy a decir periodo, estamos en septiembre. Septiembre. ¿Sí? Ahí está. Ejecutemos la aplicación y vamos a ver. Y ahí me sale, miren, esto es lo que hace ese método. Me dice que Méndez está cobrando esta cantidad, 87. Porque obviamente antes le asume el bono, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está haciendo. Bueno, y este es void, por eso no lo guardo en ninguna variable. Este es un método void. Control, open declaration, void. O sea, no se puede guardar en una variable. Los métodos void no se guardan. ¿Sí? ¿Qué tal si quisiera imprimir acá? Yo le digo, chicos, imprímame la fecha en la que fue imprimido este recibo. Bueno, es fácil eso. Puedo crear una variable date, que se llame fecha, igual a tomar la fecha del sistema, y new date, eso también lo vieron. Acuérdense la parte de date. Acá no se olviden, cuando eligen date, control espacio es Java útil, no SQL. Útil. Se va a hacer el import, pero dentro del modelo, miren. Y ustedes lo hacían antes aquí, ¿se acuerdan? En el main. Ahora no, ¿lo pueden hacer acá el date? Sí, donde quieran lo pueden hacer. Tengo la fecha. Si aquí imprimo la fecha, sería fecha de emisión. Emisión factura. Sería algo así, más la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Imprimir la fecha, el objeto fecha. Vamos a ver, ejecutemos de vuelta y acá tenemos la fecha que está fea, digamos. ¿Vieron? El date lo estoy haciendo dentro del modelo. Aunque yo ejecute, fíjense acá serían las 15, 06 y 20. Si ejecuto de vuelta va a tomar otra fecha y 33. ¿Sí? O sea, cuando se imprime se toma esa fecha. Pero está feo esto, ¿no? ¿Cómo le harían para que cambie esto? Podríamos usar el simple date format, ¿se acuerdan? Simple date format, sdf, igual a new, simple date format. ¿Vieron? Un proceso puede ser lo que sea, o sea, lo que quieran hacer nada más. Y acá recibo un string, este. Era día a día, mes mes y year, que no creo que me olvido, algo así. Luego lo que hacían ustedes es usar ese objeto, o sea, en vez de poner fecha sería sdf, ustedes lo guardaban en una variable, ¿se acuerdan? Punto, format, creo que era, format, y le va a dar un formato a esa fecha. Esto, ¿se acuerdan? Ustedes lo guardaban, podrían guardarlo aquí en una variable, ¿sí? Pero bueno, al vicio, digamos, lo puedo hacer ahí directamente. Guarden y veamos a ver si sale. Ahí queda mejor, ¿sí? ¿Vieron? Un proceso es todo lo que puedan hacer aquí. Pueden sumar, contar, multiplicar, no sé, lo que quieran hacer. Nada le impide nada. ¿Sí? Ahora, ¿está bien? Entonces ya tengo métodos con retorno, métodos sin retorno, en este caso un void. Y lo que nos faltaría hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Profe, está bien, usted se creó varios métodos, yo también puedo crear y devolver o no, probar, pasarle parámetros, ¿sí? Pero yo quiero saber el sueldo neto. El sueldo básico creo que es el sueldo base, digamos, que nos dicen, che, vos cobras tanto ahí. Pero después te fajan con lo otro, ¿viste? Te descuentan todo. Y vos terminás cobrando casi nada, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal si creamos nosotros un método que haga ese cálculo? Que nos diga cuál es el sueldo neto, o sea, cuánto de verdad voy a cobrar, digamos. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos los métodos por aparte, o sea, cada uno hace una funcionalidad, este me calcula la jubilación, el otro el salario, la obra social. ¿Qué tal si ahora jugamos con esos métodos acá en el modelo y me creo otro método mucho más grande que diga, que sea public, que devuelva también el sueldo básico, va el sueldo neto, que va a devolver un número, y vamos a ponerle calcular sueldo neto. Pongamos ahí primero, parámetros todavía no le pongamos nada, aunque creo que no recibiría nada.
Le pongamos un return por ahora, le voy a poner 0, ¿sí? Ahí para que no me dé error, digamos. ¿Vieron? Cuando ustedes crean un método, ahí le marca error, ¿vieron? Es porque le falta obviamente el return, digamos. Le pongo un return 0 por ahora y bueno, ahí. Bueno, falta hacer, ¿no? Falta hacer el método, pero lo dejo ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es esto. En el modelo, ¿hay algún atributo que guarde el sueldo básico? ¿Va el sueldo neto? No, ¿no? Bueno, me podría crear uno. Así lo guardo ahí. ¿Estamos bien? En el modelo, en el propio modelo, que cada empleado tenga cuánto cobra de sueldo neto. ¿Sí? Sería una variable doble, lo vamos a poner sueldo neto. Y ahí está. El sueldo neto, profe, ¿lo tengo que agregar en el constructor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Como hicimos con cantidad de hijos. ¿Sí? ¿Ustedes le piden el sueldo neto al empleado? No, el sistema tiene que calcular solo, ¿que no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese atributo del sueldo neto creo que no lo tendríamos que pedir. ¿Sí? Porque él no sabe, pues ni yo no sé, digamos. Te dicen cobras tanto, pero después te fajan en la factura cuando recibís poco, digamos. Pero vos no es que vos ingresás cuánto cobras de sueldo neto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sistema lo tendría que hacer solo. Claro, pero supongan ahí. Entonces, ¿se entiende, no? El sueldo neto lo necesitan con el constructor, o sea, por aquí tienen que pasarle el sueldo neto, o sea, un parámetro más. Che, cobro de sueldo neto 60 de los 80. No, no tiene sentido, digamos. Ese atributo, entonces, para mí, cuando se construye el objeto, no sería necesario. Aunque sí en el modelo sí está. ¿Hay un campo para guardar el sueldo neto? Sí. Bien, entonces en el constructor no me interesa. ¿El setter y getter lo podría crear? ¿Sería necesario? ¿Qué dicen? ¿Setter y getter para el sueldo neto? Por ahí vos querés consultar tu sueldo neto. Desde el objeto, ¿viste? Cuando has creado, ¿podrías consultar el sueldo neto? Sí. ¿O no? Get sueldo neto. ¿O no? Entonces, para mí sí estaría, ¿viste? No está de más. ¿Estamos bien? 50 y 50. No. ¿Sí? Pero ahí está. Por las dudas necesito conseguirlo o asignarle, creo que no, pero conseguirlo sí. ¿Estamos bien? Bien. Ahora este calcular sueldo, tendría que calcular todo ese sueldo, ¿sí? ¿Cuánto voy a cobrar? Así que acá lo que vamos a hacer es crear una variable sueldo final le pongamos. ¿Y acá cómo sería? Sería el sueldo básico más qué. ¿Más qué sería? ¿El salario es más o menos? Más, pues te dan más plata. Entonces, yo les pregunto, ¿acá calcularían ustedes el salario de vuelta? No, pues si ya tenés que no, hay un método que calcula el salario, mira acá. Del sueldo lo saca, ¿ves? El 5% ya está configurado para el 5, ¿no? Entonces ya podría llamar este método que devuelve un doble, ¿o no? ¿Esto dónde lo llamaban ustedes? Ah, por aquí. ¿Se acuerdan? Acá lo llamaban, ¿o no? En el main lo llamaban. Ahora yo voy a hacer un control C y estoy en la clase. Anda acá. Profe, ¿puedo llamar este método que retorna un doble dentro de este método que devuelve algo también? Sí se puede. Sería algo así. ¿Viste? Copié la misma línea. La diferencia es que acá no está el objeto creado. Entonces acá en vez de E1, ¿qué se pone? This. Hace referencia a esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren usar un método que está dentro de una misma clase, usarían el this. Lo mismo que los atributos. O creo que sin poner el this también funciona. Así que ahí estaría. ¿Se entiende? Acá no está el objeto, acuérdense bien. Bueno, acá lo imprimía, ¿no? Pero bueno. Entonces acá, ¿qué sería? La variable salario temp. ¿Estamos bien? ¿Se dan cuenta ahí? Entonces este método está llamando a su amigo calcular salario, que va a devolver algo, lo guardo aquí y lo sumo acá. ¿Estamos bien? ¿Qué más te hacen? Te hacen un descuento por jubilación, así que sería... La jubilación sería menos. Podríamos hacer lo mismo que tienen aquí, o esta línea nada más necesito. Y para no ser tan largo. Puedo decir jubilación, acá no sería E1 porque no hay objeto,
sería TIS. O sin TIS. Sería menos ¿qué? Jubilación. ¿Vieron? Por eso es importante a veces guardar en una variable y luego usar esa variable. Si no, esto estaría todo en la misma línea, ¿no? Estaría todo en la misma línea, digamos. ¿Qué más me falta? La obra social, ¿no? Obra social está por aquí. Y voy a decir, che, mira, este método está llamando a 3 métodos, ¿no? Para que vengan y lo ayuden y no tengamos que hacer de vuelta el código. ¿Es menos la obra social o es? ¿Perfecto? Y aquí estaría devolviendo el sueldo final. Todo ese cálculo. Eso sería como un sueldo neto, más o menos, digamos. En sí te cobran otras cosas, pero bueno, más o menos asimilando, ¿no? Un ejemplo. Aquí vamos a llamar a calcular sueldo neto, me va a devolver el doble y me va a decir entonces cuánto en verdad cobro. Vamos a separarlo por aquí. Vamos a hacer un CISO. Vamos a poner un mensaje que diga sueldo neto. Sí, para separar nada más estoy poniendo. ¿Qué pongo? E1, porque acá sí existe el objeto, así que sería E1 punto ¿qué? Calcular sueldo neto, no recibe parámetros. ¿Qué devuelve un doble? ¿Qué no? Bueno, ¿puedo guardarlo en algún lado? Sí, doble sueldo neto. Ahí está. Luego imprimo y digamos, cobra. Pongamos ahí, sueldo neto. Y le pongo un signo de pesos más la variable sueldo neto y no, sueldo más bono, no. Sueldo neto, perfecto. Ahí estaría. Y me dice que yo voy a cobrar 71 ya, de los 80. 87, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Este creo que está saliendo del 87, no del 80, porque acuérdense que antes le sumé el bono. Si no le hubiera sumado el bono, pongamos esto en comentario, o sea, nunca se hubiera sumado ese bono, menos todavía. ¿Estamos bien? No, miseria. ¿Estamos bien hasta ahí? No estaría cobrando tanto. Poco. Bien, este método entonces está funcionando bien. ¿Sí? ¿Está llamando a otros métodos para que lo ayuden? Sí, pero va con el TIS. ¿Estamos de acuerdo ahí? La misma forma que lo llaman en cualquier lado funciona, digamos. Lo que nos estaría faltando, miren qué voy a hacer. Yo voy a hacer un sí. Bien. El toString, me falta mostrar el sueldo neto, ¿qué no? El toString no está mostrando. Solamente hasta la cantidad de hijos. Podrían agregarlo ustedes manualmente, pero bueno, si lo hacemos más rápido es más fácil así. AlGBS, generate toString que muestra hasta el sueldo neto. Y ahí está, va a mostrar el sueldo neto. Miren cuando ejecuten, sueldo neto de cuánto del empleado, 0. O sea, no hay nada en ese atributo. Y es verdad, no hay nada. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, luego de hacer esto, yo del sueldo neto, hago un CISO, E1.toString, llamo de vuelta a toString, quiero ver, a ver, la info del objeto, el ID, lo mismo, Mende, lo mismo, sueldo, lo mismo, cantidad de hijo, 0, y dice sueldo neto, 0, dice. ¿Qué está pasando aquí? Con la cantidad de hijos, con el sueldo neto. El sueldo, ¿pero qué no tenía una cantidad de hijos acá? ¿O cuánto le pusimos acá? Veamos. Bueno, cantidad de hijos, 0, pongamos un 2. Era ahí, ¿vieron? No se asusten, sí está. ¿Vieron? Está cargando 2. ¿Bien? Revisen el código a veces. ¿Pero el sueldo? Sigue valiendo 0, ¿qué no? Pero antes valía 0. Apenas comenzaba. ¿Pero qué no con este método? Yo había calculado el sueldo neto. Ábranlo. Control, Open Declaration. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ese atributo no está actualizado? Te da 0. ¿Ah? Sí está el toString. Llamé el toString. Ahí está. Al final está todo, ¿no? Al final está bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué me da 0 el sueldo neto? ¿Vos decís que cambie aquí? ¿Vos que ponga tis.sueldo neto? Ahí. No, me devolvería el sueldo neto, pero no. Me va a devolver 0 seguro. Tiene 0. Miren, es fácil. ¿Ustedes dónde están guardados en todo este cálculo? Es una variable local, o sea, una variable de aquí.
Y esa variable está saliendo y está saliendo bien el cálculo. Por eso ustedes ven aquí unos 73. ¿Sí? Eso tendría que estar aquí, ¿o no? Entonces, si estoy guardando en una variable local y estoy devolviendo a la variable local, en ningún momento estoy actualizando el atributo. ¿Vieron? Fíjense cómo lo hace aquí, por ejemplo, ¿vieron el constructor? Recibe un apellido, el apellido lo guarda ¿dónde? En el atributo. Bueno, haríamos algo así, tendría que ser guardado. Hay dos formas. Una, decir this, punto, antes que termine este método, asignarle al sueldo neto, ¿qué? Sueldo final. Esa sería una solución. Ejecutemos la aplicación y ahí estaría. ¿Se dan cuenta? Otra es ahorrarse de crear una variable y guardar directamente el resultado, como sé que va a ir al atributo, en el atributo. ¿Y a quién retorno? Y al atributo. Ahí está. Daría lo mismo. ¿Vieron? Bien. ¿Se entiende? Porque en ese proceso, en ese cálculo, nunca guardaron en el atributo. ¿Se entiende? Es más, yo acá guardo de manera directa, le asigno todo este cálculo. Pero, profe, ¿lo podría hacer de otra manera, asignarle al sueldo neto todo este cálculo? Sí, miren, corten el cálculo. Ahí. Borren esto. Borramos esto. Aquí. ¿Qué otra manera hay de asignarle al sueldo ese valor, digamos? Al sueldo neto. ¿Setter o getter? Set, ¿por qué no? Bueno, hay un set aquí, ¿se acuerdan que habíamos generado? Sería this.set sueldo neto, que recibe obviamente un doble, un número. El número sería todo este cálculo, sin la coma. Todo ese cálculo que se ha seteado al sueldo neto. De esta manera, yo ya podría devolver tranquilamente, ¿quién? El sueldo neto. Ahora estoy usando el set, ¿o no? ¿Sí? Daría lo mismo, si no me creen, de vuelta, daría prácticamente lo mismo. ¿Está bien, ver? Profe, acá estoy devolviendo el atributo así directamente, pero ¿hay otra forma de devolver? Sí, this punto, ustedes conocen el get sueldo neto, así que daría prácticamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un método, siéntanse libres de usar los métodos que quieran. Un método con retorno, 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 y este es un método sin retorno, un void. Se puede, porque hace un proceso adentro nada más. No devuelve nada, pero hace algo, digamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, hay varias formas de hacer esto. Es más, en vez de guardar en variables, ustedes podrían haber hecho más cortito esto, sería TIS, calcular salario, y esto más cortito, en vez de jubilación, guardar aquí, en vez de obra social. Bueno, guardemos aquí. ¿Vieron? Me ahorré 3 variables. Obviamente que el código se hizo medio largo, pero me ahorré 3 variables, ¿sí? Igual seguiría funcionando igual. ¿Se entiende? Bueno, tampoco tan largo en una misma línea va a ser todo, pero sigue igual. Es que los programadores hacen como sea, o sea, el que mientras salga, mientras funcione, está bien. Después se va mejorando el código. Y era cierto que había como 5 líneas, ahora hay una sola línea, digamos, de esto. ¿Sí? Sí, hasta ahí sería todo esto. Bien, entonces ya saben cómo usar métodos, busquen en mi canal métodos return y métodos void, dentro de una clase, obviamente. ¿Sí? Y utilizarlo en un objeto. Lo mismo, si se crean otro objeto, ¿el objeto va a tener los mismos métodos? Sí. Así que, porque todos vienen a partir del mismo modelo. ¿Estamos de acuerdo? Y este es lo bueno de trabajar con objetos. Por el momento, estos datos pídanlo ahí, mándenlo ustedes nada más. A ver si se puede pedir por consola, sí. Pueden hacer un escáner, pedir el ID, no sé, crearse una variable entera. ID, lo piden el escáner, ¿se acuerdan eso? Nexi, bueno. Y acá sería en vez de 1, ¿qué sería? ID. ¿Estamos bien? ¿Puedo hacer lo mismo con los demás? Sí, pero es al vicio porque a mí me interesa que ustedes vean cómo funcionan los objetos, pues ya saben manejar los datos, pedir por consola. Más adelante ya se va a hacer directamente esta información, esto viene de un formulario, o sea, de un form en desarrollo web. Entonces ahí tienen que ser capaces ustedes de capturar esa información de un formulario, de su página, hacia el objeto y guardarlo. Y después ese objeto se guarda en la base de datos recién. ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá mándenle así, no pongan el escáner, si quieren pónganlo para probar, pero no necesito cada vez que ejecuten y empezar a llenar ID y todo eso. No, más adelante lo van a hacer.